Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Proverbios capítulo 20, versículo 6. Lo vamos a leer todos juntos y el tema que estamos compartiendo es ¿qué es ser fiel a Dios? Y estamos en la segunda parte, ¿qué es ser fiel a Dios? Y dice así todos juntos, Proverbios capítulo 20, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice así la palabra: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Y el que lo halle va a ser bendecido, bendecida. Amén. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, pueda ser de edificación a cada vida, a cada corazón, Señor, que tengamos un espíritu abierto a tu Espíritu Santo para entenderlo, recibir, Señor, todo lo que tienes preparado para nosotros hoy y que podamos aplicarlo, Señor, a nuestra vida. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? ¿Qué es ser fiel a Dios? De lo que hemos estado hablando, sabemos, hermanos, que la fidelidad es un valor que es significativo y muy importante en el desarrollo correcto de la vida cristiana. Y aún no solamente de la vida cristiana, puede ser como persona, puede ser como esposo, como esposa, como familia, como trabajador, como empleado, como empleador, sea lo que sea, siempre va a dar un buen beneficio. Y la fidelidad en lo que hemos aprendido es una decisión. Amén. Es algo que yo decido, ¿no es así? Y que se convierte en un valor que se aprende. No es de que, lo tomo. No, se aprende, yo elijo ser fiel. Amén. No es de que, no, pues soy cristiano y pues Dios no me ha hecho fiel. O nací y Dios no me hizo fiel. No, es algo que nosotros elegimos, que nosotros decidimos. Es una opción que yo decido tomarla o dejarla. Y ese hábito se fortalece por medio de el dominio propio, pero también se fortalece a través de nuestra relación con Dios y a través de la lectura de la palabra de Dios. Y luego, a consecuencia de eso, se construye un camino con principios, con valores, con ciertas prácticas que se reflejan en mis temperamentos, en mis decisiones y sobre todo en mis acciones. Amén. ¿Cuáles son las características de ser fiel a Dios? En primer lugar, sometiendo nuestras vidas a Dios. Señor, aquí está, tú decides. En segundo lugar, de lo que estaremos viendo hoy es cuáles son las características de ser fiel a Dios. Segundo, siendo consistentes con la voluntad de Dios. Amén. Siendo consistentes con la voluntad de Dios. Quiero que vaya a Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago capítulo 4, versículo 13. Creo que Santiago, hermanos, es como el proverbista moderno, que es bien directo, bien claro y bien práctico. Amén. Que él va al grano, como quien dice. Así son los proverbios y así Santiago es lo que él escribe. Usted lee lo que él está aquí escribiendo y nos damos cuenta que está atacando en un sentido no solamente al ser humano, pero está hablándole directamente en la vida diaria a las personas. Santiago 4:13, ¿lo tiene? Dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué cosa? No es un dicho mexicano: si el Señor quiere, ¿verdad que sí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siendo consistentes con la voluntad de Dios. La frase, si Dios quiere, vemos aquí que es algo bíblico. Ahora, ¿por qué? Porque queremos depender totalmente de Dios, de Cristo sobre todo, y estar dentro de su voluntad. Bueno, Señor, si tú quieres esto, porque yo puedo tomar decisiones, pero quien tiene la palabra final es Dios, ¿verdad que sí? Así que conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es una de las cosas o decisiones más importantes que debemos saber si queremos tener gozo y sobre todo si queremos vivir de la forma en que nacimos o para qué nacimos.
Amén. Si no, su vida no va a tener sentido. Si no encaja en la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para practicarla, pastor? Si no la sé, trato de orar y leer aquí y allá, pero no la he entendido. Bueno, si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar al Dios de los propósitos. Buscar al Dios de la voluntad perfecta y agradable. ¿No es así? Así que quiero que entienda que tu propósito no es solo nacer, crecer, reproducirte y al final morir. Es un propósito general que todos tenemos, sí o no, pero ahí no termina todo. En realidad tenemos propósitos generales, pero también tenemos propósitos específicos de parte de Dios. Los propósitos generales todos sabemos, pues salvación. Dios quiere que yo sea salvo, adorar a Dios, glorificar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, testificar de Dios. Es un propósito general para todos los cristianos, ¿sí o no? Esa es la realidad. Ahora, esos son los propósitos generales del cristiano, pero así como tenemos un propósito general, también tenemos un propósito específico. Amén. No es solo vivir, sino también, ¿para qué se vive? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la razón de estar aquí sobre la tierra? Así que no es un asunto de golpe de suerte o a ver qué me trae el destino. No. Y nuestra voluntad no la vamos a encontrar. Pues ya ve que a veces uno trae una peseta. A ver, heads or tails, ¿sí o no? A ver, la que caiga, ¿no es así? O como decíamos cuando estábamos más chiquillos, Superman, fly, güey, órale, te toca a ti, ¿verdad? No es de esa manera. Buscamos su voluntad, ¿cuándo? Cuando tenemos una relación personal con Dios, cuando leemos la palabra, cuando oramos a Dios y cuando escuchamos tal vez el consejo de otras personas cristianas maduras. Ahora, y no te desesperes, no te impacientes si Dios a veces no te responde el momento que tú quieres o como quieres también. Tienes que ser paciente en Dios, porque si usted le toca la puerta a Dios y Dios tarda en responder, ¿qué es lo que hacen muchos cristianos? Van y le tocan la ventana al diablo, ¿sí o no? O sea, hablando simbólicamente, ¿verdad? Pero pastor, con tanta religión y con tanta diferente enseñanza es bien difícil encontrar la voluntad de Dios, porque estos enseñan una cosa y aquellos enseñan otra cosa. Los musulmanes tienen el Corán, los adventistas tienen los escritos de Elena White, los hindúes con los Vedas, los mormones el libro de Moroni, los budistas el Canon Pali, los judíos el Talmud, la iglesia católica el catecismo. Pero los cristianos, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? La palabra de Dios, ¿no es así? Y a través de ella vamos a encontrar la voluntad de Dios, amén. Pero Dios también revela su voluntad a través de su palabra. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies. Ya está hablando personalmente a una persona, a tu palabra, y lumbrera a mi camino. O sea, lumbrera en mi vida, que me ilumina. Yo creo que por esa razón hay mucha gente desorientada, confundida, perdida. ¿Sabe por qué, hermanos? Por eso hay muchas herejías, falsos maestros, falsos profetas y cuántas cosas falsas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Se van más a una tradición, o es que el líder esto enseña esto y le creemos más a esas personas. Pero escuche, si usted quiere saber cuán popular, escuche, si usted quiere saber cuán popular es la iglesia, venga un domingo en la mañana y se va a dar cuenta. Si usted quiere saber qué tan popular es un pastor, vaya y visite la iglesia un domingo en la tarde. Pero si usted quiere saber cuán popular es Jesús, vaya un miércoles, estudio bíblico, ¿sí o no? Y ahí se va a dar cuenta realmente. Sí, va a encontrar sobre todo la voluntad de Dios, pero va a aprender de Dios, y a través de ello usted va a conocer la voluntad de Dios, estudiando las Escrituras. Pero recuerde esto, creo que la palabra de Dios será la mejor fuente para que tú puedas conocer la voluntad de Dios. No es Dios no, como dicen, Dios no juega a los dados. Dios no juega de esa forma. Dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Ahora, ¿por qué se escribió la palabra de Dios? Tiene muchas razones. Pero dice Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron,
También dice Proverbios 3, 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y otra versión al final de esa parte dice, y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, usted leyendo la palabra de Dios, Dios va a ser bien claro con usted. Que usted no lo quiere escuchar es otra cosa, o que no lo quiere obedecer es otra cosa, pero la palabra es clara, ¿verdad que sí? Usted puede leer la palabra un día hoy y le va a revelar algo, pero usted va a leer la misma palabra el siguiente día y Dios le va a revelar otra cosa. ¿Por qué? Porque es viva. Su autor está vivo y Él nos habla a través del Espíritu Santo. Ahora, quiero que recuerde esto. Para cumplir la voluntad de Dios, Satanás no te va a desenrollar la alfombra roja y para que tú camines ahí con toda libertad. No, el diablo no va a hacer eso. Al contrario, va a poner problemas, va a poner trabas, va a poner impedimentos, va a poner obstáculos. ¿Para qué? Para que te desvíes, para que te desanimes y así que te descarriles de la voluntad de Dios, porque Él no quiere que tú conozcas la voluntad de Dios. Y Él sabe que asistiendo a la iglesia, Él sabe que leyendo la palabra, Él sabe que orando, que juntándote con personas cristianas maduras, eso va a ayudar a encajar en tu voluntad. Sí, pero Él no quiere que tú hagas eso. Por eso siempre te va a poner una razón o esto, lo otro, una excusa o un medio. ¿Para qué? Para distraerte. Y esa es la realidad, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que podamos ser consistentes en su voluntad. Satanás no quiere eso y va a buscar una forma y otra para desviarnos. Pero pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para practicarla? Hay algo general que Dios nos ha dado, que si uno toma la palabra y lo resume en algo, creo que es esto. Algo tomado de la palabra de Dios es esto. Su voluntad general es que lo conozcamos mejor, ¿sí o no? Es lo que Dios quiere, hermanos, que Dios sea primero en nuestras vidas, que obedezcamos sus mandamientos, que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, que vivamos relaciones pacíficas tanto con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos y compañeros y vecinos. Aparte también que nunca actuemos con soberbia contra otros, que no nos dejemos llevar por emociones en cada decisión o en relación con otros, que practiquemos la humildad en todo momento, que hagamos buenas obras. ¿Con qué fin? Para que Dios sea glorificado, que le sirvamos con todo nuestro corazón sin esperar nada a cambio, y aparte también que proclamemos el evangelio a todo el mundo. Si usted quiere saber qué quiere que Dios que yo haga, haz esto, con eso es suficiente. Con eso tienes para ocuparte toda la vida, ¿sí o no? Así que con que practiques esto es más que suficiente. Y luego de conocer la voluntad de Dios, ok, Señor, ya la conozco, aquí está escrita, ya me la has impregnado en mi mente y en mi corazón. ¿Qué es lo que yo debo de hacer ahora? Ser consistente con la voluntad de Dios. ¿Qué es consistente, hermanos? Firmes, constantes. ¿Qué más? Sin variaciones. Un solo camino, ¿no es así? Así que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 4, dice: como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora se lo voy a aplicar como si fuera ya directamente a nosotros como cristianos. Como el cristiano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en Cristo, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Usted quiere ser consistente con la voluntad de Dios? ¿Qué tiene que hacer? Ser consistente, ¿no es así? Si quiere, permanencia, constancia, perseverancia, tenacidad, persistencia, continuidad, insistencia, duración, etcétera. ¿Con qué fin? De permanecer en Cristo, hermanos. ¿Cómo permanecemos en Cristo? Leyendo la palabra, orando, asistiendo regularmente a los servicios. Esa es la manera en que permanecemos en Cristo. ¿Sabe cuál es una de las características que debe de ser de todo cristiano? Es esa palabra, hermanos: consistencia. Dice Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? ¿Ve usted cómo está dando fruto esa persona o no?
no está dando. O es un bebé, o es una persona que realmente Cristo no está en esa persona porque no está dando fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, fíjese, ¿sí escuchó eso, no? El que en mí no permanece, bueno, eso va a dar la realidad de que esa persona nunca estuvo en Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan ¿dónde? Hablando simbólicamente de aquel que realmente no está en Cristo, que es que pensábamos, pastor, porque hubo una en el libro de los Hechos que hasta se bautizó y hasta dice la palabra que hasta creyó, pero no era creyente. Hasta vino, no sé qué oración hizo Pedro contra él, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el que no es un verdadero cristiano se apartará de Dios y al final hasta abandonará la iglesia, su fe, su creencia en sí. Por eso dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y usted dirá, oye, pero pastor, entonces ¿somos salvos por las obras? No. El verdadero cristiano perseverará hasta el fin, no por su fuerza, no por lo que puede hacer, sino por el poder del Espíritu Santo. Es lo que nos permite, hermanos, que estemos apegados a Cristo, sustentados en Cristo, fundamentados, aquel principal piedra del ángulo, como lo dice la palabra de Dios en 2:20, no sé si es Gálatas o Efesios, pero ¿sabe qué? Es en Cristo. Que uno permanece en Él, entonces puedes soportar, resistir, ser constante y persistente a llegar al llamado y al propósito de Dios. El que no es de Cristo no va a aguantar. Así, mira, se le va a acabar la emoción y la chispa. Algunas de las características de una persona consistente es que siempre está avanzando, siempre está caminando en una decisión, o es una decisión personal. Dice Hechos 11, quiero que vaya ahí. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Hechos capítulo 11, versículo 23. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, ¿qué dice? Permaneciesen fieles al Señor. ¿Se acuerda de lo que le dije? Ser fiel o fidelidad es una decisión. Es algo que yo decido. No es algo que se me impone. Se me puede exhortar, como aquí dice el texto, pero al final quien toma la decisión soy yo. Amén. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, viendo las acciones de los hermanos, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de, tiene que ser de corazón, ¿verdad que sí? A todos a que con propósito de corazón permaneciesen, consistencia, hermanos, amén, permaneciesen fieles al Señor. Una persona que es fiel conforme a esto siempre permanecerá cerca y estará con Dios. No va a titubear, no va a desviarse, no va a retroceder. Pero los que no son cristianos al final van a demostrar que realmente Cristo no estaba en su corazón. Así lo dice 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 19. Dice: salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. ¿Y cómo sabía aquí Juan? Porque si hubiesen sido de nosotros, Juan sabía, esta es una característica de un verdadero cristiano, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, ¿qué dice? Permanecido. Entonces no es cristiano. ¿Por qué? Porque no permaneció. Es que ya dejó de ir. Es cristiano, pastor, pero ya no va a la iglesia. Ya tiene 5 años que no va. ¿Qué dice el apóstol? No es cristiano. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros, ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ve usted? Así que una persona que se aparta de Dios no es de Dios, no es fiel, y si no es consistente con Dios,
no es de Dios. ¿Por qué le vamos, como dice ese dicho mexicano, ¿para qué le buscas 3 patas al perro sabiendo que tiene 4? ¿O era el gato? Era el gato, ¿verdad que sí? Un verdadero cristiano, hermano, siempre soportará todo tipo de prueba y aparte también va a permanecer fiel a pesar de, usted dígalo. Dice el apóstol Pablo que a pesar de todo lo malo que a él había pasado, dice en 2 Corintios 11:23, dice ahí la parte, ¿no? En trabajos más abundante, fíjese todo lo que a él había pasado, en azotes sin número, en cárceles más, dice, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y al final, ¿qué dice? ¿Esto es el colmo? Con todo esto, no, hombre, pues no me conviene servir al Señor. No, hermanos, fíjese lo que él dice en versículo 28. Y además de otras cosas, como no les he contado todo, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no está enfocado en mí, mire lo que me está pasando para que sepan que yo sí sufro, ustedes no. Y bueno, no se hizo víctima. No, aparte estaba preocupado por el estado espiritual de las iglesias. Eso es, hermanos, consistencia, que a pesar de, usted póngase a pensar, ve esa lista que le pasaba a Pablo. ¿Usted ha pasado por una de ellas? Véala. Nada más con peligro de ladrones. ¿Usted ha pasado por eso? Así, pues una ocasión ahí en mi casa me querían robar, pero no es nada comparado allá en asalto, que usted va por el camino allá solas en la noche y que le salga un ladrón. ¿Se ha pasado por eso? Yo creo que casi nosotros no hemos pasado en sí por estas cosas. Bueno, peligros entre falsos hermanos pudiera ser que sí, ¿verdad? Pero que casi de esto nada, hermanos. O sea, él pasó por mucho en realidad, pero al final él estaba todavía, Señor, vamos a darle para adelante, ¿no? ¿Qué cosas? Eso es consistencia en la voluntad de Dios. Él conocía el plan de Dios, conocía el propósito de Dios y él sabía que el plan que Dios tenía para su vida. Por eso, Señor, yo voy a ser consistente. Y Pablo sabía que tenía un llamado y que lo iba a cumplir independientemente de las circunstancias que le estuvieran pasando. Nada lo desanimaba, nada lo hacía retroceder. Y escribe en Filipenses 3:14, y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es consistencia, eso es permanencia, hermanos. A pesar de, fíjese, la valentía todavía de seguir adelante a pesar de todo lo malo que le había pasado, ¿verdad? La iglesia primitiva estaba siendo atacada, estaba siendo perseguida y aparte hasta hubo algunos asesinatos. Y entre ellos, de los que estaban siendo perseguidos, uno de ellos era a Pedro y a Juan, y al final fueron ellos echados a la cárcel. Pero ¿saben cómo respondieron los cristianos de la iglesia primitiva cuando les mandan un mensaje de texto? Oye, Pedro y Juan están en la cárcel. Okay, vamos a orar, ¿verdad? Ante esta amenaza. No, es que nos están pasando muchas cosas aquí, Pedro. No, Juan, es que no, hermanos, miren todo lo que. No, ¿sabe qué? Yo creo, ¿sabe qué, hermanos? Ya los guacho, ¿verdad? Yo no voy a seguir en esto. Ya está, me espera mi familia en casa, ¿verdad? Imagínense, no. Fíjense lo que dice el versículo 29. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y luego que dice, y pártelos con un rayo. Ah, ¿no dice eso la suya? No, ¿qué dice? Y concede a tus siervos que con todo, ¿qué es la siguiente palabra? ¿Con todo qué? Denuedo, valor, coraje, bravura. Miren nomás, que con todo denuedo. Hermanos, vamos a quedarnos en casa, no salgan, deja que se aclaren las aguas, ¿verdad?
No, no, no. Señor, que hablemos tu palabra con todo denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Consistencia en la voluntad de Dios. ¿Qué era la voluntad de Dios? Tienen que seguir predicando, tienen que seguir orando, hermanos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Precisamente eso. Y dice el versículo 29 que fueron ¿qué? Amenazados. Vale más que ya no hablen, si no, ya saben, les damos para adentro. Fueron amenazados. La policía, hermanos, detiene a 4 jóvenes cristianos en Watertown, Wisconsin. Era un evento llamado de Pride in the Park. Y fueron detenidos por leer la Biblia. Estaban ellos predicando el evangelio. Ellos allá con su acto y ellos acá predicando el evangelio, porque había, creo que unos nazis o algo así por ahí en el área. Pero ¿sabe qué? Ese acto estaba con unos drag queens frente a unos niños. ¿Sí sabe usted qué son drag queens? Son personas que, mujeres que, o hombres aún también, ¿verdad? Que se visten medio raritos, ¿verdad? Transvestis y andan medios con bikinis y casi enseñando todo y haciendo. Por cierto, hoy me mandaron uno donde están los niños y está la drag queen ahí haciendo su baile y al final hasta se quitó y digo yo, ¿dónde están los papás de esos niños? Bueno, qué cosas, ¿no? ¿Será que lo están haciendo escondidas de los padres? No lo sé. Vean, niños, bebitos, casi como quien dice, tristemente. Pero estaban en este drag queen, ahí en este parque, y ellos estaban predicando el evangelio. Pero yo digo que estas mujeres creo que deben de estar en un bar, no frente a unos niños, en realidad. Pero sabe que varios agentes de policía se acercan a estos jóvenes, y como ellos estaban predicando ahí la palabra, va un policía y le arrebata el micrófono, y ustedes son detenidos. Y la razón, bueno, ¿por qué razón? Amplificación de ruido. Ese era el problema por el cual estaban deteniendo a estos muchachos. Pero ¿sabe qué es lo irónico de esto? En lugar de detener a aquellos drag queens que estaban sexualizando a los niños, o sea, con lencería y bailando y girando delante de los niños pequeños, hasta a los niños se les invitaba, denle $1. Digo yo, ¿no es lo que hacen en los bares? No porque ya han andado ahí, pero me dijeron. No es lo que hacen, hermanos. Qué interesante. Pero la policía arresta, en vez de a los drag queens, arresta a 4 cristianos que tenían, hermanos, o ejercían sus derechos de la primera enmienda. ¿Sí o no? Para que usted vea cómo está el mundo nuestro ahora. Fueron detenidos y luego puestos en libertad. Y me acordé, ¿por qué? Porque también los apóstoles fueron amonestados, lo mismo que ellos. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que tú andes haciendo eso. Y lo más triste, se cumple lo que dice la palabra, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Según la ley de Wisconsin, hacer que un niño menor de 13 años vea o escuche actividades sexuales es un delito de clase F. Y si el menor no ha cumplido los 18 años, se considera un delito grave de clase H. Oye, pero sí se llevan a los cristianos. Pero ellos, no, al contrario, vamos a cuidar el orden aquí para que los niños se diviertan. Qué cosas. Creo que a como vamos nos van a quitar la libertad religiosa, hermanos. Una de las cosas que el diablo está haciendo es normalizar todo. Todo está siendo normalizado, a tal grado que aún los cristianos ven normal practicar las cosas del mundo. Y al final, ¿qué decimos? ¿Qué tiene de malo? Pues todo el mundo lo hace. El diablo ha dado la cara y lo hace a través de muchas personas, lo hace a través de políticos, lo hace a través de gobiernos. Los partidos de gobierno, sobre todo hoy en estos días, apoyan la ideología de género, el aborto, las drogas, el adoctrinamiento en las escuelas, apoyan la destrucción de la familia, apoyan la inclusión y aparte apoyan atentar contra la libertad religiosa. Como una vez les enseñamos en un estudio bíblico, Agenda 2030,
se va haciendo realidad. Por esa razón quisieron y quieren y no quieren permitir que tal político vuelva a correr, porque es una amenaza a su agenda por sus ideales. Gavin Newsom, gobernador de California, multa un distrito escolar llamado Unificado del Valle de Temecula para rechazar un plan de estudios que incluye un libro de LGBT. No vamos a permitir este libro en nuestras escuelas. Él se molesta. Pues voy a hacer una demanda y voy a dar una sanción de 1.5 millones de dólares, incluyendo el costo de shipping y el envío. ¿Verdad? Wow. Creo que eso se llama comunismo, ¿no? Cuando tú impones algo a las personas, ¿no? O que van en contra de su voluntad. Pero lo está haciendo y todo el mundo lo permite. No pasa nada. También el Congreso de la Ciudad de México, para que sepan, aprueba uniforme unisex o neutro en un sentido, ¿verdad? Ahora niñas y niños pueden elegir. Pues yo soy niño, pues yo quiero una falda. Yo soy niña, pues yo quiero pantalón, ¿verdad? Aunque solo se considera primero que nada más las niñas iban a escoger, pero ahora con tanto debate, y que el otro y que no sé qué, ¿sabes qué? Niños y niñas por igual, lo que le gusten a ellos usar. Y al final, bueno, pues dale gas, ¿no? También la OMS y la ONU, se lo estoy diciendo y repitiendo para que sepa y se ponga alerta y al alba, como dicen, ¿verdad? Con sus niños. A ver, mijo, te llegó la tarea de la escuela, vamos a ver qué dice esta tarea, qué dice este libro, porque va a estar triste la situación. La OMS y la ONU, su Agenda 2030, ellos, aparte de tantas cosas que no nos damos cuenta a veces, quieren normalizar la pedofilia. Fíjese, a través de muchas maneras. Lo hacen a través de videos, a través de las redes sociales. Esta última película que sucedió de la Barbie, ¿no? Está motivando con libros, sobre todo en sexo oral entre niños, que tengan parejas sexuales, que miren pornografía, que puedan masturbarse. Se lo digo abiertamente para que abra los ojos. Si a usted le molesta esto, le va a molestar más cuando usted vea a su niño que le están lavando el cerebro para que haga esas cosas. Usted, como maestra cristiana, usted maestro o maestra en nuestros distritos, aquí en nuestras escuelas locales, revise bien los libros. Y toda basura usted haga algo, exponga esos libros. Junto con Planned Parenthood, está en la mayoría de los países del mundo, que este presidente anterior detuvo eso de financiar, sobre todo. Oiga, se levantaron como abejas. Pero ahora entró este presidente, no, a darle lo que necesiten. Y ahora están en todo el mundo con nuestras taxas, promoviendo todo eso allá. Y aquí los estadounidenses, pues dale más. O no, ahora necesitamos más dinero para Ucrania, pues dáselo. Ahora que dinero, dáselo. Entonces ahora más taxas y más gas y más comida, carísimo todo. Pero bueno, la gente lo permite, no hay problema. Planned Parenthood está en la mayoría de los países del mundo y están promoviendo que hasta los niños y niñas reciban anticonceptivos. Todavía no, pero va a llegar a eso. Usted se va a acordar de mí. Y están colaborando con la OMS, que han hecho un video de programa escolar donde se anima a los niños pequeños para que se dé cuenta a masturbarse y el sexo oral. Niños, niñas. ¿Y sabe qué? El plan es ponerlo en un plan de estudio. ¿Para qué? Ahorita están allá de qué lado del mundo. Creo que es Inglaterra, si no me equivoco. Pero ahora lo van a implementar en todo el mundo. La ONU y la OMS ocupó, hermanos, aparte una compañía de pedofilia, que no quiero decir su nombre porque ya ve que esos tienen aparatos que leen palabras y te lo bloquean, ¿verdad? Empieza con la R y termina con la S, para sexualizar a los niños del mundo, donde la directora de ese grupo, esa agencia que ocuparon para eso, es una mujer que apoya la pedofilia, aparte otros entraditos por ahí. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿por qué es que quieren ellos hacer todo esto y sexualizar a los niños? Aparte de la pedofilia, bueno, quieren controlar al niño con su mente y lo hacen a través de teléfonos y iPads. No sé con quiénes, dónde estábamos, creo que era una boda, y una persona que estaba ahí dijo, mira, todos los niños y niñas que están entrando, dijo, todos traen iPads. Digo, ahí está, ¿verdad? A uno inocente, sí, dásela, no hay problema. Pero el gobierno está usando ese medio
que un tiempo atrás, no, hombre, dales internet gratis o hasta donde quiera usted va y una tableta gratis con y que no sé qué, porque ahí está el plan, es algo global que se está llevando a cabo, la Agenda 2030. Pero ¿sabe qué? Quieren controlar al niño en su mente en una edad muy temprana. ¿Para qué? O una, para que se convierta en depredador o víctima, o las dos. Esa es la realidad. ¿Y hacia dónde va esto? Es lo triste. El programa les lava el cerebro. ¿Para qué? Para que vean a sus amigos y a sus amigas o compañeros de clase como objetos de lujuria. Al final, el concepto del amor para estos niños está o estará pervertido y difícilmente, hermanos, van a construir una familia sana, saludable y feliz, porque ya le hicieron un cortocircuito ahí en su mente, y así mismo lograr su propósito de reducir la población, OMS 2030, que ya empezaron, pero algunos no se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Y felizmente fueron ¿cómo se llama ese? Como dice Salomón, como al matadero, no recuerdo cómo va la frase, como voy al matadero, ¿no? Pero bueno, ¿sabe qué? Y así mismo lograr su propósito de reducir esto. Y uno de los financiadores de la OMS y la ONU, ¿quién cree que es? Bill Gates, un hombre riquísimo. No es un buen amigo, ni un buen filántropo en realidad. Aparecerá Dios ay, que tiene esto y que ayuda aquí, que no sé acá. Usted no se sabe la agenda que hay por ahí, pero bueno, los niños, hermanos, en realidad no pueden defenderse de estos monstruos, pero nosotros podemos cuidarlos, porque son nuestros hijos. ¿No es así? Se tiene que hacer algo respecto a esto. Este mundo, hermanos, no está siendo consistente con la voluntad de Dios. Lo vemos en el gobierno, lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes sociales y en muchos lugares, ¿sí o no, hermanos? Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Señor, queremos ser consistentes con tu voluntad, porque en realidad, hermanos, las escuelas deben de enseñar verdades biológicas, no ideológicas, que no les corresponde. Amén. Y tenemos que devolver la masculinidad a los hombres, devolver la feminidad a las mujeres y devolver la inocencia a los niños. Amén. Y tenemos que estar orando por eso, hermanos. Nosotros como cristianos no debemos de seguir la corriente del mundo, sino tenemos que ser consistentes con la voluntad de Dios. Primero los Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La consistencia aplicada al comportamiento del cristiano significa que tu carácter, tus actitudes, tu conducta se mantienen constantes durante un largo tiempo y permanente, hermanos. Eso es consistencia dentro de la voluntad de Dios para aplicar lo que creemos, al final vivirlo, ¿sí o no? Esa es la realidad. ¿Cuáles son las características de ser fiel a Dios? Sometiendo nuestras vidas a Dios. Segundo, siendo consistentes con la voluntad de Dios. Hace falta este tipo de cristianos, ¿no cree usted? Que tenga cierta consistencia. Amén. D. L. Moody, el gran evangelista del siglo XIX, fue desafiado por esta declaración. El mundo, dijo él, el mundo aún espera lo que Dios puede hacer en y a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Y dice él: yo quiero ser ese hombre. Dice, wow, ¿verdad? Consistencia, hermanos. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Una persona, para que pueda ser consistente, primeramente tiene que tener su vida entregada a Jesús. Jesucristo tiene que ser el amo y el Señor de tu vida. Si no, nunca podrás ser consistente en nada, ni en tu persona, ni en la iglesia, ni en tu familia, ni en tu trabajo. No lo podrás hacer sin la ayuda de Dios. Lo podrás hacer en la carne por algún tiempo, pero al final te vas a cansar y fastidiar. Necesitas que el Señor tome las riendas de tu vida. Dice: pastor, yo ya lo tengo, gloria a Dios. Si no lo tienes, es el momento para que tú entregues tu vida a Jesús hoy. Pero si ya lo tienes, Señor, ayúdame a ser consistente. Señor, ayúdame a someterme a ti, Señor. Señor, ayúdame a buscar tu palabra para encontrar la voluntad en mi vida, Señor.
Es algo que tú tienes que hacer, una iniciativa personal que tú tienes que hacer. Quiero invitarte para que lo hagas y le pidas al Señor que no solamente tú, sino también tu familia, motivar a la familia también a hacer esto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos conocer tu corazón, Señor. Podemos conocer tu voluntad. Podemos conocer lo que sientes, lo que te gusta, lo que te preocupa, Señor, lo que odias, lo que detestas. Pero si no te conocemos, Señor, a través de la oración y a través de la palabra, no podremos, Señor, conocer tu voluntad. Así que, Señor, permite que podamos ser cristianos consistentes, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Tal vez en algunas áreas ya lo estemos haciendo, pero permite, Señor, que lo hagamos en todo, para ser llenos de tu Espíritu Santo. Así que, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, que donde quiera que andemos, Señor, podamos ser cristianos consistentes dentro de tu voluntad. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.